En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Casi hay que felicitaros por haber llegado hasta aquí, tal como está el día de lluvioso y de desapacible. Por eso, gracias por venir. Vamos a recordar hoy en la Eucaristía a una santa de todos conocida, que es Santa Lucía. Santa Lucía, Lucía significa luminosa y por lo tanto desde siempre se le ha tenido como patrona de aquellos que tienen, digamos, la vista un poco deteriorada y los ciegos incluidos. Patrona de los ciegos y de los que tienen la vista un poco deteriorada. Un saludo, como siempre, cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, sea nuestro apoyo para celebrar ahora su nacimiento para el cielo y contemplar también las realidades eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El profeta Sofonías, que hemos leído hoy como primera lectura, denuncia la situación de Jerusalén. Jerusalén que se ha instalado, digamos, en la comodidad y ha dado la espalda a Dios. Y así empieza la lectura de hoy. Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado, no ha aceptado, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a Dios. Como digo, se ha instalado en la comodidad y ha dado la espalda a Dios. Es lo que quizá con un lenguaje de nuestro tiempo, pues una ciudad que se ha secularizado, que cree en sí misma, que esta sociedad, por eso digo que también en los tiempos modernos utilizamos esta palabra, se ha secularizado, es decir, que se ha, digamos, ofrecido por completo a los bienes materiales, al consumo, a todo aquello que es en definitiva una renuncia a los valores más importantes de la vida. Y por eso el profeta Sofonías les echa en cara a esta ciudad de Jerusalén, ciudad santa como sabemos, ciudad querida por Dios, pero que sin embargo en estos momentos en que el profeta Sofonías escribe, denuncia lo mal que está haciendo como testigos del Dios en el que dicen que han creído. Sin embargo, a pesar de todo, hay un grupo que se mantiene fiel. A pesar de ese dar la espalda a Dios, a pesar de creer que ellos pueden hacer con sus propias fuerzas todo, hay un pequeño resto que se mantiene fiel al Señor. Es lo que se ha llamado ya en el Antiguo Testamento el resto de Israel. Ese pequeño resto
que sí que se mantiene fiel y del que habla en la lectura de hoy al final de ella. Dice: dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Es decir, en medio de ese mundo secularizado, en medio de ese mundo que ha dejado de creer en Dios y que ha dado la espalda a Dios, hay ese pequeño resto que se mantiene fiel, que es el que va a mantenerse a lo largo de los siglos. El profeta Sofonías escribe hacia el año 640, 650 antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo, pero ese resto de Israel se va a mantener a lo largo de los siglos hasta el momento en que el Mesías haga su presencia en medio de nosotros. Un resto fiel, un resto que no miente, un resto humilde. Podemos incluso simbolizar ese resto humilde, pobre, fiel en Nuestra Señora, la Virgen María, porque ella es el símbolo del resto de Israel. Ella es el símbolo también del tiempo que estamos celebrando, del Adviento, porque es el símbolo de la humanidad que ha seguido creyendo, que ha seguido poniéndose a disposición de la palabra de Dios. Así, en el Evangelio de hoy nos encontramos con esa parábola que el propio Jesús expone a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Pues porque ellos se creen los justos, ellos se creen que son los únicos que han entendido el mensaje del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y que por lo tanto no tienen que arrepentirse de nada. Ellos son los justos, los que interpretan la palabra, los que viven esa palabra ante la sociedad. No tienen que arrepentirse de nada. Y sin embargo Jesús les pone esta parábola y Él mismo les pregunta: ¿quién creéis que hizo la voluntad del Padre? Y ellos lo reconocen, el primero. ¿Y el primero qué es lo que hizo? Decir: no quiero, pero fue. Es, digamos, la desobediencia obediente. Dice: no quiero, desobedece, pero al final va. Desobediencia obediente. Al final obedece y va. Y el segundo, todo lo contrario. Sería la obediencia desobediente. Dice: voy, Señor, pero no va. Y entonces Jesús se lo aplica a ellos, a los que le están escuchando, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, para decirles: vosotros os creéis los justos, os creéis que lo sabéis todo, os creéis que con vuestra forma de pensar sois autosuficientes, no necesitáis de la palabra de Dios. Sin embargo, esos humildes, esos pobres, esos publicanos y esas prostitutas, cuando oyeron a Juan predicar el bautismo de penitencia, le creyeron e hicieron penitencia y humildemente se postraron ante Dios pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus propios pecados. En cambio, vosotros, sumos sacerdotes, vosotros no estáis respondiendo a la palabra de Dios. Esto es lo que el propio Jesús les dice. Y eso tenemos también nosotros que aplicárnoslo a nuestra propia vida. Tenemos que ver si, porque tenemos nuestras devociones, que sin duda son buenas, tenemos nuestros cumplimientos en la liturgia de todo el año, que sin duda es bueno, pero a veces nos creemos
que los que están fuera son los peores, nosotros somos los buenos, nosotros somos los justos. Y entonces, cuidado, cuidado, nos dice la palabra de Dios, no os creáis, no seáis autosuficientes, no os creáis que ya lo tenéis todo conseguido. Al contrario, reconoced vuestros pecados, arrepentíos y poneos frente a la palabra de Dios para que esa palabra de verdad profundice en nuestros corazones, genere una nueva forma de ser. El tiempo del Adviento es tiempo de preparación y de conversión. Es tiempo en el que tenemos que decir, bueno, nosotros también somos pecadores y por lo tanto nos ponemos en las manos de Dios, disponibles a lo que Él nos pida. Como os decía al principio de la Eucaristía, hoy celebramos la memoria de Santa Lucía, una santa principios del siglo IV, 305-310, que en la persecución de Diocleciano, ella nació en Siracusa, en Sicilia, y en la persecución de Diocleciano, el prefecto de aquella zona de Sicilia, pues al enterarse y al confesar la familia que eran creyentes en Jesucristo, que eran cristianos, entonces el prefecto de la familia, el prefecto de la zona aquella de Sicilia, les invocó a que renunciaran a su fe. Lucía no quiso. Lucía se mantuvo firme en la fe. Y entonces el prefecto de Sicilia, ¿qué es lo que hizo? La condenó. Primero la untaron, según he leído yo, aunque hay pocas noticias de ella, la untaron con tez y la incendiaron. Pero las llamas no hicieron mella en ella. Y al ver que las llamas no la habían dañado, entonces es cuando el propio prefecto mandó que la dispararan con flechas a la garganta. Y así ya es como murió. Por lo tanto, tenemos ahí una santa nacida en Siracusa, pero que luego, después, a lo largo de los siglos, sus restos fueron llevados primero a Constantinopla y ya en el siglo XI o XII los restos fueron traídos a Venecia, que es donde reposan actualmente. Pues a esta santa del siglo IV, de la persecución de Diocleciano, es a la que hoy celebramos y, como os decía al principio, es la patrona de los ciegos y de aquellos que tienen deteriorada la visión. Nos encomendamos a ella y le pedimos también que, así como ella fue fiel hasta la muerte, virgen y mártir, que nosotros también seamos fieles a la palabra de Dios y seamos capaces de comprometernos con esa palabra hasta el extremo, hasta, si fuera necesario, ofrecer nuestra propia vida. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que seamos capaces de comprometernos seriamente con la palabra de Dios. Cuando uno grita al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Con esta confianza, elevemos ahora nuestra plegaria a Dios nuestro Padre. Para que la Iglesia sea en todo momento el pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos ejercen poder y autoridad sobre los demás busquen siempre el verdadero bien de todos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los afligidos de este mundo no queden defraudados en su esperanza, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que esperamos la nueva venida de Jesús, vivamos como criaturas nuevas, conforme a la voluntad del Padre, oremos. Te rogamos, óyenos. A ti, Señor, te invocamos.
Escúchanos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Lucía, como lo fue, sean agradables a tu bondad, como lo fue para ti el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Lucía y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alfonso, Segismundo, Lucía, Aureliano y Fili. A ellos y a cuantos vivieron en tu amistad, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos, llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Señor viene ya. Levántate.
Oremos. Oh Dios, que coronaste a la bienaventurada Santa Lucía entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos, en virtud de este sacramento, vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un aviso: hoy a las 7 de la tarde, aquí habrá un cineforum donde se proyectará la película Una razón para vivir. Dirige el coloquio, como otras veces, don Eduardo Torres Dulce. Pues nada más, hoy a las 7, Cineforum. Podéis ir en paz. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia